Cordial saludo, espero se encuentre muy bien. En el siguiente apartado vamos a realizar varios ejercicios combinando varios conceptos. Vamos a ver lo que son números cuánticos, ubicar un elemento en tabla periódica conociendo los números cuánticos. Vamos a ver lo que es ubicar también un elemento en la tabla periódica conociendo su número atómico, en este caso lo que tenemos por acá. Y también ubicarlo en la tabla periódica conociendo su configuración electrónica reducida, al igual de que cuando tenemos la configuración electrónica de un anión, por ejemplo, un anión con carga -2. Bien, todo esto lo vamos a realizar utilizando el diagrama de Euler. Pero en primer lugar, conozcamos muy bien lo que es los números cuánticos. Cuando yo hablo de números cuánticos, estoy hablando de esto que tenemos acá: N, L, ML y MS. N se refiere a lo que es el número cuántico principal. Cuando yo quiero, digamos, ubicar un electrónico en un lugar probable del átomo, yo lo que hago normalmente es, a través de los números cuánticos, hacer lo siguiente. Por ejemplo, primero ubicaría lo que es el número cuántico principal, N, seguido el número cuántico secundario, denotado como L, después el número cuántico magnético, este que sería el ML, y el número cuántico de spin, MS. Miremos qué valores pueden tomar estos números cuánticos para poder ubicar un electrón en un lugar probable de un átomo. Por ejemplo, si yo hablo de lo que es el número cuántico principal, que es N, puede tomar valores desde 1 hasta 7. 1 hasta 7, ¿con qué relación tiene? Así como cuando vamos a la tabla periódica, miremos una cosa. Tiene, en este caso, 7 niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso corresponde a los 7 niveles acá en la tabla periódica. Por eso es que el número principal nos va a denotar, digamos, en qué pila de la tabla periódica nos vamos a encontrar ese elemento como tal. Bien. Seguimos con el número cuántico secundario, denotado como L. Puede tomar valores de S, P, D y F. Esos valores de S, P, D y F se ubican en la tabla periódica de la siguiente forma. Cuando yo estoy hablando de los, digamos, del subnivel como tal S, estoy hablando de que mi elemento va a estar ubicado en alguna parte de estas dos columnas que tengo acá, en la 1 o en la 2. Cuando estoy hablando de S, entonces lo voy a colocar más o menos que esta va a ser la división que vamos a manejar para S. Bien, cuando hablamos de P, P va a estar en esta parte de acá, esta parte acá. Ahí tendríamos lo que es todo elemento que esté en P. Bien, en la parte de acá tendremos todos los elementos que estén en D, en el subnivel D, y los que estén en F van a estar en esta parte de acá. Bien, entonces ya llevamos dos números cuánticos como tal. N, que nos indica en qué nivel está, o sea, en qué fila vamos a encontrarlo en la tabla periódica. Luego el subnivel SPDF, que va a decirnos más o menos en qué parte de la tabla periódica está, en la parte izquierda, derecha, central o en la parte de abajo. Ok, normalmente en cuanto a lo que es esta, digamos, esta fórmula de acá, no colocamos directamente el subnivel como SPDF, lo colocamos es con estos números que se encuentran acá. Para S colocamos 0, para P1, para D2 y para P3. Así es como lo hacemos. Continuamos. Bueno, antes de eso, quiero explicarles un poco lo que es el diagrama de Euler, porque el diagrama de Euler tiene mucha relación con este. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy con el diagrama de Euler, empiezo yo mirando, listo, en este primer, digamos, numeración, cuando yo miro que va desde 1 hasta 7, es porque corresponde con los niveles de energía. Entonces yo empezaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y cada vez que voy pasando de un subnivel a otro, le voy mermando en 1. Entonces, por ejemplo, este primer nivel de acá, que tiene subniveles S, entonces lo colocaría como de 1 hasta 7, y con S que le caben 2 electrones. Es S a la 2, S a la 2, S a la 2, S. Continuaría con el segundo, digamos, subnivel, que es P, que le caben 6 electrones, pero ya sabemos que voy disminuyendo de 1 en 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, luego 3, 4, 5, 6, 7 y 4, 5, 6, 7. Y los subniveles están acá, S, P, D y F. A S le caben 2 electrones, a P le caben 6, a D le caben 10 y a F le caben 14. Bien. Ok. En cuanto a lo que es el diagrama de Euler, va funcionando de la siguiente forma. Cuando yo voy a colocar una configuración electrónica, siempre comienzo desde la parte de acá y voy en dirección hacia la izquierda, yendo como hacia abajo. Luego, cuando termine de acá hasta allá, hasta este punto, vuelvo a comenzar desde la parte de acá. Desde acá hasta acá. Terminé, vuelvo a comenzar desde la parte de acá. Comenzaría con 2, luego seguido de 3 hasta acá.
luego en la otra parte sería con lo que es 3, luego hasta acá 4, bien, luego 3 por acá, 4, 5 y así hasta que, digamos, voy colocando una configuración electrónica que obviamente vamos a practicar. Pero por ahora llevamos esos dos números cuánticos, el número cuántico principal y el secundario. En cuanto al número cuántico magnético, que es este que está acá, se nota como ML y lo colocamos en dependencia del subnivel en el que estemos. Por ejemplo, si yo estoy en el subnivel S solamente le caben 2 electrones y solamente puede tener un orbital. Un orbital son estas líneas de acá como tal, estas líneas de acá abajo. Bien, eso es un orbital como tal. Entonces, si yo tengo un electrón que más o menos probablemente está en el subnivel S, solamente le cabe un orbital y por lo tanto su número cuántico magnético va a corresponder a 0. Da el caso de que el último electrón haya terminado digamos, en este orbital de acá. Si voy para lo que es un electrón que me terminó, digamos, en lo que es el subnivel P, el P, como en este caso, tiene capacidad para 6 electrones y en este caso solamente tiene 3 orbitales, siempre va a ser la mitad, 6 dividido 2 va a ser 3, entonces tiene 3 orbitales. 3 orbitales que lo denoto siempre. El orbital del lado central, del centro de acá, va a ser 0. Y voy disminuyendo hacia la izquierda de 1 en 1 y hacia la derecha voy aumentando de 1 en 1. Y voy diciendo, listo. Que si el electrón me terminó en esta parte de acá, entonces va a ser número magnético menos 1. O que el último electrón me terminó en el orbital de acá, entonces va a ser número magnético 0. Y si me terminó en la parte de acá, pues va a ser 1. Bien. En el subnivel D, que le caben 10 electrones, por lo tanto tiene 5 orbitales, va a ser siempre el centro 0 y voy disminuyendo de 1 en 1. Si el electrón me terminó en la parte de acá, ahí, pues obviamente va a ser menos 2, entonces aquí colocaría menos 2 en esta parte de acá. Y así sucesivamente. Eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces vayan entendiendo más o menos que el número cuántico magnético va a depender según el subnivel en que me encuentre y donde haya terminado ese electrón. Por último, el número cuántico del spin, denotado como ms, va a depender si, digamos, en el orbital que yo terminé, el electrón me terminó hacia arriba, digamos en esa dirección hacia arriba, coloco más un medio. Pero si el último electrón me terminó hacia abajo, es decir, hacia abajo como este de acá, voy a colocar menos un medio. Solamente puedo tomar estos dos valores. Y eso me va a decir en qué sentido está girando el electrón como tal. Ahora sí, vamos con los ejercicios. Vamos, por ejemplo, con este ejercicio de acá. Vamos a ubicar un elemento en la tabla periódica conociendo su número atómico, que es el valor Z como tal, la cantidad de protones que se tiene. Entonces, este primero de acá nos dice que tiene un número atómico de 20. Entonces vamos a empezar a utilizar el diagrama de Müller. Z igual a 20. ¿Cómo empezaría utilizando el diagrama de Müller? Recuerden, vamos acá, primero 1s2, luego 2s2, luego 2p6, bien, luego 3s2, en el orden que estoy siguiendo acá, primero este, luego este, luego este, luego este, después 3p6, 3p6 y 4s2. Vamos a ir contando los electrones que tengo en la parte de acá hasta completar mi número atómico 20. Entonces de acá a acá ya tengo 10 electrones. 18 electrones, 18, 19, 20 electrones. Es decir, ya tengo aquí como tal los 20 electrones. Okay. En este sentido, al tener estos 20 electrones, significa de que esta es la configuración electrónica que voy a utilizar para el elemento en cuestión. Puede ser cualquier elemento. Bueno, no puede ser cualquier elemento en realidad. Es un elemento específico que cumple este número atómico como tal. Pero aquí, como la idea es de que no manejemos elementos, damos por entendido que no lo conocemos, vamos a ubicar la tabla periódica anotándolo con una letra, porque normalmente los ejercicios se evalúan así de esta forma. Ahora sí, yo puedo tener una configuración electrónica así de la forma larga o una configuración electrónica de la forma reducida. Ya les voy a decir cómo es de la forma reducida. Primero ubiquemos este elemento en la tabla periódica conociendo esto de acá. Primero que todo, ubico el número de acá más grande, el coeficiente más grande. ¿Cuál es el más grande? El 4, este que está acá. El 4 me indica en qué nivel se encuentra ese electrón como tal. Entonces, por ejemplo, cuando yo vea lo que es la tabla periódica, listo, se encuentra en el 4, o sea, se encuentra en esta parte de acá.
por esa parte. Luego, voy a la última letra que terminé, en la última siempre que voy a terminar. Termino en S, listo. En S significa de que está en esta zona de acá. En esta zona de acá, que recuerden que esto es la que nota que es S. Continuamos. Sabiendo de que está más o menos en esta zona de acá, o sea, tiene que estar en este de acá o en este de acá, en alguna de estas dos casillas. ¿Quién me dice eso? La cantidad de electrones que tenga ese nivel, acá como tal, en S. Me dice que tiene 2 electrones, o sea que está en esta parte de acá. Mi primer elemento lo voy a anotar como acá, el número 1. ¿Sí? Ahí está ubicado como mi elemento. Acá. ¿Qué cumple con esa configuración electrónica? Ahora, quiero realizar la configuración electrónica reducida. ¿Y cómo lo hago? Una configuración electrónica reducida es este elemento de acá, a cuál gas noble, digamos, más cercano se encuentra al bien. Primero me hago la pregunta, este elemento de acá que acabo de ubicar, ¿cuál es el gas noble anterior más cercano? Cuando voy al gas noble anterior más cercano, esos son los gases nobles como tal. Por aquí estaría lo que es helio, por acá el neón, por acá el argón, y así sucesivamente hasta tenerlos de acá. Les voy a esta parte de acá, el gas noble anterior, entonces me devuelvo a la tabla periódica. 4, el gas noble más cercano es este de acá, el argón, que tiene cuántos, y cuál es su número atómico, 18. ¿Lo ven acá? Eso significa de que si yo quiero copiar la configuración electrónica reducida sería AR, que ya aquí estoy contando 18 electrones. ¿Cuánto me falta para completar 20? 2. ¿Y cómo haría eso? Supongamos que yo no conozco la configuración electrónica. Ya sé que el argón tiene 18 como tal electrones, me faltan 2. Voy a lo que es el argón. El argón se encuentra en qué nivel de energía? En este de acá, el 3. Si voy a lo que es el diagrama de Müller, significa de que en esta parte de acá, el 3, esta parte de aquí ya la terminé, ¿sí? O sea, ya lo que voy a continuar es con la parte de acá abajo, con este de acá, que corresponde a qué? A lo que es 4S2. Bien, entonces colocaría lo que es acá 4S2. Y más o menos tiene que cumplir con lo que está acá. O sea, y me va a permitir saber de que está el elemento en lo que es el nivel 4, su nivel S, y que tiene 2 electrones ahí. Vamos a mirar en lo que es tabla periódica, por ejemplo, para cerciorarnos de esto. Tabla periódica, miremos por acá esta, por ejemplo, que tenga número atómico 20. Vamos a quitar un poquito. Ok, esto como que lo va a cargar rápido. Pues miremos en la parte de acá. Aquí están los números atómicos de la tabla periódica. Vemos acá que corresponde a lo que es el calcio, nivel 4, y calcio 20. Entonces ahí podría colocar lo que es Ca. Bien, con 4S2. Continuamos con otro ejercicio. El número atómico Z igual a 76. En 76 ya no vamos a realizar la configuración electrónica larga. Ese elemento está en la parte de acá, o sea, está muy abajo. Bien, entonces vamos a mirar cuál es el gas noble anterior más cercano. Entonces, por ejemplo, si ya sé que tengo que llegar hasta 76, es que es la de ahí, entonces miro acá, por ejemplo, el criptón tiene hasta 36, el xenón tiene hasta 54 y el radón tiene hasta lo que es 86. Con el xenón me basta porque el 86 aquí ya me pasaría, entonces ya sé que la configuración electrónica acá va a ser la del xenón. O sea, el xenón acá, que hasta este momento acá, ¿cuántos electrones tengo? Tengo 54 y me faltan otros ahí para completar hasta 76. Pero ¿cómo hago para completar la configuración electrónica que me falta? Voy a lo que es el xenón, miro a ver en qué nivel se encuentra. Cuando yo vea lo que es el xenón, se encuentra en lo que es el nivel 5, este que saca. Es decir, que en la parte de acá 5 ya terminó. Voy a ir borrando algunas partes de acá que ya no van a servir. En la parte de acá 5 ya terminó. ¿Con cuál continúo? Con esta parte de acá, con 6S2. Pues colocaría acá lo que es 6S2. Y ya sabemos de que una vez finalice con lo que es 6S2, tengo que volver a comenzar desde la parte de arriba, es decir, con 4F14. Pues colocaría 4F14 acá. 4F14. Vamos a sumar acá un poquitico para irnos corriendo. Aquí ya saben que son 54.
54 más 14. Estoy sumando acá, 54, 14, 2, 8, 10, bien, 6, 7, perdón, 6, 7, sí, van 70 y son hasta 76. Ok, voy en el 4F14. 4F14, que es la parte de acá, 5D, a D le caben 10 electrones, pero yo solamente necesito ya hasta 6. Entonces colocaría 5D, 6. Hasta ahí terminaría lo que es esa parte de ahí. Bien. Ahora sí, voy a ubicar este elemento en mi tabla periódica. Y para ubicar la tabla periódica, ¿qué es lo que hago? Identificar el número más alto, el coeficiente más alto de lo que tengo acá. ¿Qué cuál es? El 6. El 6, que es este de acá. Voy a dar mi tabla periódica, ya sé que va a estar ubicado en esta parte de acá. Ya sé que va a estar ubicado en esta parte de acá, en esta fila. Bien. Ahora sí, ¿en qué zona más o menos de la tabla periódica va a estar? Me ubico en la última letra que encuentro acá, que es la D. La D me indica de que mi elemento está en esta fila 6, en alguna parte de esto de acá. Esta es la D, la zona D. Bien. ¿Y qué me indica en cuál casilla en específica se encuentra? Esta cantidad de electrones, que es en el 6. Entonces voy a contar 6. Contaría lo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí estaría lo que es ese elemento, el elemento número 2. Voy a borrar esta parte de acá. Ya sabemos que está por acá. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Ahí está nuestro elemento número 2. El número atómico igual a 76. Igual, vamos a lo que es la tabla periódica para censurarnos y que más o menos esté bien. Lo que es 76, igual por acá. Bueno, mírenlo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y está en el nivel 6. ¿Sí? Es más o menos como concuerda en la parte de ahí. Bueno, vamos un poquito más rápido. Vamos a continuar con el elemento de acá. Z igual a 50. Z igual a 50, pues voy a lo que es el gas noble anterior más cercano. ¿Cuál es el gas noble anterior más cercano? El xenón se pasaría. Ya va con 54. Entonces voy a lo que es el criptón. Criptón, pues colocaría lo que es acá primero. KR. Ya sé que en esa parte de acá tengo criptón que tiene 36. 36. ¿Sí? Ahora, ¿con cuál configuración electrónica continúo? Voy a lo que es el criptón. El criptón se encuentra en esta parte de acá. Dice que está en el nivel 4. Entonces significa que todo lo de 4 ya está completado. Es decir, voy a continuar con lo que es el 5. Acá. Es decir, todo lo que el del nivel 4 ya está completado acá. Voy a continuar con lo que es el 5, que continúa con 5S2. Dibujo acá 5S2. 5S2. Bien. Ahí irían 38 electrones en este caso. Son hasta 50. Recordémonos. Entonces, después de 5S2, ¿hacia dónde continúo? Hacia la parte de acá arriba. Acá es donde continúa este modelo. Bien. Que serían 4 de 10. 4 de 10. Acá 4 de 10, ahí obtendría lo que es 38, 48 electrones, bien, 48, y nos faltarían 2, después de 4 de 10 que sigue, 5P, a P le caben 6, pero solamente 4 necesito, 2 como tal. Me lo voy a sumar, 38, 48, 49, 50, bien, ahora sí, voy a buscar la tabla periódica. ¿En qué me fijo? En el número, el coeficiente más alto, que cuál es, el 5, justamente el de acá. Significa de que mi elemento está en el nivel 5. Voy a la parte de acá, más o menos va a estar en qué zona. En esta zona de acá, la fila número 5. ¿En qué subnivel? En el subnivel, ¿en qué letra terminó? En el P, o sea que está, recuerden que acá está la zona S, está la zona D que es la central y la zona P es la de acá, o sea está en alguna parte de estas zonas de acá. Bien. Y ¿en qué parte específica de esa zona? En la parte 2. Ahí luego miren en la parte 2, entonces contaría 1, 2. Aquí estaría ubicado mi elemento número 3. Bien. Voy a lo que es la tabla periódica, voy a cerciorarme de que un elemento con número atómico igual a 50. Número atómico igual a 50, esta parte de acá. Bien. Nivel 5, lo vemos en la parte de acá. 1, 2. Nivel P, que es este de acá. Perfecto. Ok. Creo que ya más o menos sabemos cómo ubicar un número de un elemento
un elemento en la tabla periódica conociendo su número atómico. Recuerden que este es como tal la cantidad de protones que tiene un elemento. Ya aprendimos a hacer la configuración atómica larga, con este ejemplo aquí sencillo, y la configuración atómica reducida, con esta acá, conociendo el gas noble anterior más cercano. Bien, vamos a continuar con los ejercicios de acá. ¿Qué pasó? Conozco en este caso los números cuánticos, por ejemplo, del... vamos a explicar una cosita acá, un detallito para, digamos, calcular los números cuánticos de un elemento. Vamos a hacerlo para este acá. Números cuánticos de este elemento de acá, que si mal no recuerdo era el calcio. ¿En qué nos fijamos para lo que es los números cuánticos? Recordemos que los números cuánticos van a ir 4 en este caso. Nos fijamos en el número mayor que es el cuántico. Ya sé que se encuentra en el nivel 4. ¿Cuál es el número cuántico que denota el subnivel en el que está? La letra en la que terminó, que es S. ¿Y cuando es S, qué se coloca? Cuando es S se coloca 0. Cuando es S se coloca 0. Luego sigue el número cuántico magnético. Número cuántico magnético que me dice que es 4S2. 4S2 significa de que si es S solamente le cabe un orbital y por lo tanto va a ser 0. 0, que es este de acá. En esta parte de acá tengo que ubicar lo que es el número cuántico de spin. Spin, ¿qué me dice el spin como tal? La cantidad de electrones. Si tengo 2 electrones acá, significa de que por el principio de Joule, recuerden que primero ubico un electrón hacia arriba y otro electrón hacia abajo. Y aquí, como tal, tengo 2 electrones completos. Es decir, si termino en hacia abajo, significa de que es menos un medio. Bien, menos un medio. Y así se colocarían, digamos, los números cuánticos para lo que es el elemento. Bien, hagamos otro ejemplo por ahí, algo sencillo. Pongamos este de acá, voy a lo que es número cuántico, el número mayor que va a ser el 5 en este caso. ¿En qué letra terminó? P. Cuando es P, ¿qué se le coloca? Cuando es P, ¿qué pasó acá? Cuando es P se coloca lo que es 1. Ahí, cuando es P se coloca 1. En los electrones de acá, que se ubicaron, a P le caben en total 6 electrones. Lo vemos en la parte de acá. A P le caben 6 electrones, pero solamente habían 2, porque eran 5P2. O sea que más o menos, ¿qué fue lo que pasó? Primero se ubican los electrones que van hacia arriba. Entonces, el primer electrón se ubicó en -1, el segundo electrón se ubicaría en 0, en esta parte de acá. Significa de que mi número cuántico magnético corresponde a 0. Y ese electrón termina hacia arriba, o sea que es más un medio. Bien, ahí en términos resumidos, cómo calcular números cuánticos para lo que es los diferentes elementos que tenemos acá, z igual a 20, z igual a 50 y así. Ahora sí, ya conociendo cómo es que salen los números cuánticos, ahora vamos a través de los números cuánticos conocidos ubicar en tabla periódica, que son estos que están acá. 5, 0, 0 más un medio. 5, 0, 0 más un medio. Bien. Para ubicar el elemento en la tabla periódica conociendo los números cuánticos, primero me fijo en este primer número cuántico de acá, que me denota el nivel en el que está ese elemento. Recuerden que el nivel va a corresponder a lo que es las filas, o sea que se encuentra en cuál parte, en la fila número 5, en esta parte de acá. Bien, continuamos con el segundo número cuántico, que me denota es el subnivel en el que se encuentra. Cuando es un nivel igual a 0, ¿qué significa? De que corresponde a lo que es S. Recuerden que cuando yo coloco 0, eso corresponde a S. Por lo tanto, estaría en qué zona más o menos. En esta zona de acá. Va a corresponder a esta parte de acá o a esta parte de acá. Alguna de esos dos. Miremos a ver. Continuamos con el siguiente número de acá, el número cuántico magnético. Y como es 0, pues recuerden que a ese cuántos electrones le caben. A ese solamente le caben 2 electrones, por lo tanto va a tener un orbital que corresponde a este de acá, a 0. Y ahora sí, ¿cuántos electrones en este caso tenía ahí? O más o menos en qué, en su número de spin, ¿en qué signo terminó? ¿En más un medio o menos un medio? Si terminó en más un medio, significa de que era más, de que tenía S1, es decir, un electrón hacia arriba. Si hubiera terminado con S2 completo, significa de que tenía su nivel completo como tal, con el número de electrones que le cabían, y hubiera sido menos un medio. Pero aquí es más un medio. Significa de que está en qué?
en esta parte de acá. Más o menos les voy a colocar de que aquí sería de la siguiente forma: 5S1, o sea, más o menos terminaría de esta forma. Bien, y 5S1 me va a indicar de que terminó en esta parte de acá, 5S1. Ahí tendríamos nuestro elemento número 4. Ok. Para colocar la configuración electrónica de este elemento de acá de forma completa, ¿cómo lo podría hacer? Dado el caso de que ya sé que mi elemento está en esta parte de acá, me fijo en el gas noble más cercano. Gas noble más cercano, ¿cuál sería? El de acá, KR, el criptón, que tiene 36 electrones. Entonces, ¿cómo colocaría la configuración electrónica de este elemento? Sería KR 5S1. Y ya con esta configuración electrónica también lo podría ubicar en la tabla periódica. Continúo con otro ejercicio acá. 4, 1, 1 más un medio. 4, 1, 1 más un medio. Primero me fijo en el primer número cuántico, que es el número cuántico principal. ¿En qué nivel se encuentra? Significa que está en el nivel 4. Estaría en esta parte de acá. Nivel 4. Me fijo en el segundo número cuántico, que me indica que el subnivel en que se encuentra está en 1. Significa de que primero, si fuera S sería 0, si fuera P sería 1. Pero no, que eso está en la parte de acá, 1. O sea, ¿en qué zona está? Está en una zona de esta parte de acá. Bien, ya sé que está en fila 4, zona P. Ahora vamos con otro de acá. Me dice que mi electrón terminó en el orbital 1. Sabemos que P, cuando yo denoto P como tal le caben 6 electrones, es decir, tiene como tal 3 orbitales. Que terminó en 1, ya sabemos que si acá es 0, acá es menos 1 y acá es 1. Mi electrón como tal terminó en ¿dónde? ¿Qué se pasó? Si yo ubicara electrones en esta parte de acá, significa que mi electrón terminó en la parte de acá. Y como terminó de forma positiva, el último electrón que ubique significa de acá a acá es más un medio, este que está acá, porque terminó hacia arriba. Es decir, la configuración electrónica de ese elemento terminó de la siguiente forma más o menos. Sería más o menos lo que es 4P3. 4P3 por terminar en más un medio. Eso sería más o menos lo que está acá. Ok. Con esto yo lo puedo ubicar en la tabla periódica. Ya sé que está en zona P y en la parte 3. 4, zona 3. En esta parte de acá. El elemento número 5 está en la zona de acá. ¿Cómo hago la configuración electrónica reducida? Me fijo en el gas noble más cercano, que correspondería a lo que es el argón, que tiene 18. Y voy a lo que es el argón. Y colocaría, por ejemplo, configuración electrónica reducida, argón. El argón ya de por sí tiene ¿cuántos electrones? Tiene 18 electrones. 18 electrones. Bien, y debo terminar en 4P3. Me fijo en lo que es el diagrama de Müller, este de acá. O sea, tengo que terminar más o menos en esta parte de acá. 4P3. Pero ¿cómo hago para saber qué configuración electrónica sigue acá? Me fijo en lo que es el argón, en qué nivel de energía fue el que terminó. Vamos a lo que es el argón. El argón dice que terminó en esta parte de acá, de lo que es, está en el nivel 3. Pasaría a lo que es la zona número 4, es decir, toda la parte de acá 3 ya se completó. ¿Se borró? Esto acá significa que toda la zona 3 ya se completó. Voy a seguir con lo que es 4S2. Colocaría 4S2 en la parte de acá. 4S2. Después de 4S2, ¿con qué sigo? Con 3 de 10 y 4P3. Porque recuerden que llega hasta 4P3. Es 3 de 10. 3 de 10, 4P3, porque esto fue lo que yo calculé por medio de los números cuánticos, que es lo que está ahí. Y aquí tendría lo que es la configuración electrónica reducida, que también, recuerden, se puede utilizar para ubicar en tabla periódica. Nivel 4, subnivel P y número de electrones, en este caso 3. Ok, vamos con otro ejercicio de números cuánticos que me dicen de qué es 6, 1, 0 menos un medio. 6, 1, 0 menos un medio. Bien, ¿en qué me fijo primero? En el número cuántico principal, que me dicen qué fila de la tabla periódica está, o sea que está en el número 6, en esta zona de acá.
Bien, con esta parte de acá, en la pila 6, me fijo en el siguiente número cuántico, que es, en este caso, 1. 1 me dice que es cuál letra como tal, de que es P. Bien, y P ya sabemos que le caben hasta 6 electrones, es decir, 3 orbitales como tal. Que terminó en la zona 0, en esta parte de acá, por aquí sería -1 y 1. Terminó en la zona 0 según el número cuántico magnético. Es decir, mis electrones estaban, primero los ubico hacia arriba, acá me dice que el último electrón terminó hacia abajo. Y recuerden que por principio de Kuhn, primero ubico los electrones hacia arriba, esos que están acá. Después ubico los electrones que van hacia abajo, hacia acá y hacia acá, que fue el último, que terminó en zona 0, este que está acá. Es decir, ¿cuántos electrones tenía acá? En lo que es el subnivel P, tenía en total 5. 5 P5 en este caso. Y el que está en el subnivel, en el nivel 6. 6P5 debo terminar con esa configuración electrónica. Voy a lo que es mi tabla periódica, me ubico en zona P y ubico 5 electrones. Pila 6, zona P, 5 electrones. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estaría ubicado mi sexto elemento. Bien, configuración electrónica reducida. Gas noble más cercano, gas noble anterior más cercano, el de acá, el xenón, que tiene 54 electrones. Colocaría lo que es xenón, que tiene 54 electrones, ya llevamos acá. Y sé que debo llegar hasta lo que es 6P5. O sea, más o menos según el diagrama de Müller, tendría que llegar a lo que es 6P en esta zona de acá. 6P, pero 5. El xenón, me fijo en lo que es el xenón, por ejemplo, para saber qué configuración electrónica continúa. Xenón me dice de que terminó su nivel 5 en esta parte de acá, por lo tanto continúo con lo que es el 6 por la parte de acá. Terminó toda la parte de acá el 5, continuaría con lo que es el 6, que es 6S2, eso es lo que colocaría en la parte de acá. 6S2, luego de 6S2 debo llegar hasta 6P5, recuerden. De 6S2 continúo con los que es 4F14, 5D10, 4F14, 5D10 y 6P5. 6P5, ¿por qué? Porque eso fue lo que yo calculé según los números cuánticos que están acá. Esta es la configuración electrónica de ese elemento que acabamos de ubicar en tabla periódica, la configuración electrónica reducida. Bien. Por último, vamos a aprender a ubicar elementos en tabla periódica conociendo lo que es su configuración electrónica reducida en forma de anión. Y bueno, aquí tenemos como tal 3 ejercicios. Vamos a hacer en la parte de acá, tenemos lo que es Krypton, configuración electrónica reducida, 5S2, 4D3. Bien, ¿en qué me fijo? Número mayor, que en este caso es el 5, o sea, está en el nivel 5, en la zona T y tiene 3 electrones. Vamos a la parte de acá. Esta parte de acá, nivel 5, zona D. ¿Cuál es la zona D? Toda esta de acá es la zona D y tiene 3 electrones, 1, 2, 3, o sea que estaría ubicado más o menos en esta parte de acá, 7, porque terminó en 3 electrones como tal. Recuerden que para el subnivel me fijo en la última letra, siempre es en la última letra, y para el coeficiente el número mayor entre todo lo que esté acá. Bien, continuamos con el otro ejercicio. Nos dicen que es un anión con configuración electrónica reducida de xenón, 6S2, 4F14, 5D10 y 6P6. Bien, si nos dice que ya está cargado con 2 electrones acá, es decir, tiene 2 electrones de más por ser un anión. Si tiene 2 electrones de más, quiere decir de que en esta configuración electrónica hay 2 electrones de más que se le sumaron. Tengo que restárselos. Por lo tanto, la configuración electrónica original sería 6S2, 4F14, 5D10, 6P4. Así sería la configuración electrónica del elemento neutro, no cargado en este caso con 2 electrones, sino el elemento neutro. Ahí sí, lo ubico en la tabla periódica, me fijo en que el número mayor, que es el 6, está en su nivel P y ¿cuántos electrones? 4. Zona 6, la parte de acá. Zona P, la parte de acá. ¿Y cuál sería el elemento? 1, 2, 3, 4, este que está acá. O sea, nuestro elemento número 8 está en la parte de acá. Por último, vamos con este elemento de acá. Nos dicen que es el Krypton, Kr, con 5S2, 6D,
6 de 6. Bien. Ok. Bueno, ya me di cuenta aquí del error que tenía, y es que no era 6 de 6, sino que era 4 de 6. Bien. Bueno, por esta parte de acá, y es 4S2, 5S2, 4D6, 4D6. Bien, tener cuidado con eso. Ahora, si me fijo en el número mayor, ¿en qué nivel de energía están? 5. Está en esa parte de acá. Zona, ¿cuál? Zona D, cuento como tal 6 electrones. Miren, lo van acá. Sí, 6 electrones. Zona D y 6 electrones. 5 y cuánto 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en esta parte de acá. Y aquí estaría ubicado nuestro elemento número 9. Bien, eso sería todo lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Muchas gracias.